Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a seguir trabajando con el curso de álgebra. En esta ocasión vamos a encontrar el determinante de una matriz. Y primero vamos a ver qué significa eso. Básicamente el determinante en matemáticas es una forma multilineal alternada sobre un espacio vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Es una serie de propiedades matemáticas que tiene una matriz y que de forma general es el concepto de las características que tiene esa matriz. Surge a partir de los elementos de la misma y que nos va a permitir aplicarla en numerosos campos o funciones. Básicamente el concepto de determinante o volumen orientado fue introducido para estudiar el número de soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales que vamos a ver en la unidad número 3. Entonces, una vez que tenemos la idea de que el determinante es una de las características principales de una matriz y que surge a partir de una serie de operaciones o interacciones entre sus elementos, vamos a ver algunas de esas propiedades. Las propiedades más importantes es primeramente cómo se escribe o denota un determinante. El determinante de una matriz A, vamos a suponer que tenemos una matriz A, se expresa como el valor absoluto de esa matriz A. Entonces, cuando yo vea valor absoluto de una matriz, significa que calculemos el determinante. Y tiene algunas propiedades, por ejemplo, número 1. Si un renglón o una columna de la matriz contiene únicamente ceros, automáticamente el determinante de esa matriz es igual a 0. Por ejemplo, aquí tenemos dos matrices. La primera tiene un renglón que todos sus elementos son 0 y la segunda tiene una columna que todos sus elementos son 0. Por lo tanto, si tú ves una matriz que todo un renglón o toda una columna son 0 y te pide el determinante, aplicas directamente la propiedad y dices debido a la propiedad tal, el determinante de A o valor absoluto de A es igual a 0. Número 2. Si un renglón o una columna de la matriz A se multiplica por un escalar alfa, entonces el determinante de esa matriz A también se multiplica por ese valor alfa. Explico. Tú tienes una matriz A y el determinante de esa matriz A es menos 5. Más adelante vamos a ver cómo se obtiene ese valor, pero por ahora créeme que el determinante de esta matriz es menos 5. Entonces, si yo identifico que después esa matriz A se multiplicó uno de sus renglones por un valor, en este caso por 2, ve aquí como el renglón 1, 2 se convirtió por 2 en 2, 4, eso quiere decir que el determinante de esta nueva matriz va a ser igual a el determinante original por ese mismo valor, o sea, si menos 5 por 2 te va a quedar menos 10. El determinante de esta matriz es menos 10. Propiedad número 3 te dice, intercambiar un renglón o una columna tiene el efecto de multiplicar el determinante por menos 1. Es decir, aquí tenemos otra vez la matriz de hace rato, con determinante menos 5. Si yo cambio de lugar estas dos columnas, es decir, esta columna 1 a 4 la pongo en el lugar de la segunda y viceversa, eso hace que ese determinante se multiplique por menos 1, es decir, me va a quedar positivo. Sucede lo mismo si yo tengo esta matriz y le cambio de lugar los renglones. Este segundo renglón que se vaya al primer lugar y el primer renglón se vaya al segundo lugar. También multiplica el determinante por menos 1. Aquí me quedaría 5 positivo. La siguiente es una de las propiedades más importantes de las matrices. Te dice, si dos renglones o dos columnas son exactamente iguales, entonces el determinante de esa matriz es igual a 0. Aquí tengo un ejemplo. Tengo esta matriz y notamos que esta primera columna y esta segunda columna son iguales. O sea, con iguales se refiere a que tienen los mismos elementos y en el mismo orden. Entonces, si eso sucede, el determinante de esta matriz es igual a 0. Y esta segunda matriz que tenemos aquí tenemos dos renglones iguales, el primero y el tercero. Por lo tanto, el determinante es igual a 0. Lo que no se vale es poner un renglón y una columna que sean iguales. Tienen que ser dos renglones o dos columnas. Y la última propiedad que vamos a ver es que si un renglón o una columna es un múltiplo de otro renglón o columna, entonces el determinante de esa matriz es 0. Explico, tenemos esta matriz aquí. Y se te pide calcular el determinante, te das cuenta que el primer renglón
y el tercer renglón como que tienen algo muy familiar o muy algo en común. Y eso es que el primer renglón se multiplicó por 2 para obtener el tercero. Mira, 1 por 2, 2. 1 por 2, 2. Y 3 por 2, 6. Cuando esto ocurre, que un renglón sea múltiplo de otro, el determinante es 0. También aplica para las columnas. Por ejemplo, esta primera columna, si la multiplico por 3, 1 por 3, 3, 4 por 3, 12, 2 por 3, 6. Me genera esta columna de aquí. Entonces, como esta columna 3 es múltiplo de la primera columna, el determinante de esta matriz es igual a 0. Estas son las propiedades más importantes o las más básicas. Ahora, ¿cómo se calcula el determinante en matrices que no tienen esas características anteriores? Bueno, para calcular el determinante de una matriz se requiere que la matriz tiene que ser cuadrada. Es decir, que tiene que ser de 2 por 2, o 3 por 3, 4 por 4, n por n. Es decir, no puedes tener una matriz rectangular. Y existen varios métodos. Muchos métodos te puedes encontrar. Los que vamos a ver en este curso son básicamente dos. Para matrices de 2 por 2 y 3 por 3 se aplica el método de Sarrus. Y para matrices cuadradas de cualquier tamaño se aplica el método de Laplace. Sin embargo, ese método de Laplace se recomienda utilizar para matrices de 4 por 4 en adelante porque es un poquito más laborioso el método. Entonces vamos a trabajar primero con matrices de 2 por 2. ¿Cómo se calcula el determinante? Sea la matriz cuadrada de 2 por 2 que tenemos aquí. Tiene dos renglones, dos columnas con sus respectivos elementos. El método consiste en hacer lo siguiente. El determinante de esa matriz va a ser igual a este elemento, el 1, 1, vas a multiplicar en diagonal aquí por el 2, 2. A1, 1 por A2, 2. Menos, este menos es de fórmula, la otra diagonal que se forma, el elemento 2, 1 por el 1, 2. Aquí tenemos nuevamente el dibujo. Primero va la diagonal así, la línea roja, y luego la otra diagonal en sentido contrario. Y siempre lleva un menos. Entonces A1, 1 por A2, 2 menos A2, 1 por A1, 2. Entonces te pongo aquí un ejemplo. Calculamos el determinante de esta matriz. Esta matriz 1 menos 5, 2, 7. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El determinante va a ser igual a primero la diagonal que va de esta forma. El 1 por el 7 menos el 2 por el menos 5. 1 por 7 me quedan 7. 2 por menos 5 me queda menos 10, pero al ser afectado por este menos me queda positivo. Sumo, me quedan 17. El determinante de esta matriz es igual a 17. Así se calcula el determinante para matrices de 2 por 2. Vamos a ver ahora la forma para calcular el determinante de matrices de 3 por 3 con el método de Sarrus, o también te lo puedes encontrar como el método de agregar dos columnas. Tenemos una matriz de 3 por 3, 3 renglones, 3 columnas con sus respectivos 9 elementos. El determinante lo vamos a calcular de esta forma. Vas a copiar las primeras dos columnas de la matriz y las vas a pegar entre comillas al lado derecho. Es decir, estas tres columnas son estas tres de aquí y luego voy a copiar las primeras dos y las voy a pegar aquí al final. Me van a quedar entonces 5 columnas. Una vez que hacemos esas 5 columnas vamos a generar dos tipos de líneas. La primera línea que he colocado en color rojo comienza en el elemento 1, 1, este de aquí, y vamos a bajar en diagonal. A1, 1, A2, 2, A3, 3. Esa sería mi primera diagonal. Me paso al siguiente elemento en la siguiente columna, el A1, 2, y otra vez bajo en diagonal. A1, 2, A2, 3, A3, 1. Esa sería mi segunda diagonal en color rojo. Y la tercera sería en la tercera columna, comienzo con el 1, 3, A1, 3, A2, 1, A3, 2. Esa sería mi tercera diagonal. Voy a hacer 3 diagonales en color rojo y luego voy a hacer otras 3 diagonales en color azul, pero que inician en la primera columna, pero en el último dato, en el 3, 1, y voy a hacer la diagonal, pero subiendo. A3, 1, A2, 2, A1, 3. Primera diagonal en azul. Segunda diagonal en azul comienza en la siguiente columna. A3, 2, A2, 3, A1, 1. Y la última diagonal empieza en el A3, 3 por A2, 1 y A1, 2. Ya que tengo esas 6 diagonales, 3 en rojo de arriba hacia abajo y 3 en azul de abajo hacia arriba, vamos a aplicar esta expresión. La expresión para encontrar el determinante de una matriz de 3 por 3 sería de la siguiente forma.
vamos a multiplicar los elementos que se encuentran en la misma diagonal. Entonces vas a abrir un corchete y vas a colocar A1, 1 por A2, 2 por A3, 3. Más la siguiente diagonal en rojo, A1, 2 por A2, 3 por A3, 1, que son esos tres valores, más la siguiente diagonal en rojo, A1, 3 por A2, 1 por A3, 2. Cierras el corchete, menos, abres otro corchete y ahora vas a comenzar con las diagonales en azul. A3, 1 por A2, 2 por A1, 3, más, siguiente diagonal en azul, A3, 2 por A2, 3 por A1, 1, más, siguiente diagonal en azul, A3, 3 por A2, 1 por A1, 2. Y cierras el corchete. Al terminar esta operación vas a encontrar el determinante de la matriz de 3×3 inicial. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo te dice calcular el determinante de la siguiente matriz. Tenemos esta matriz de 3×3. Lo primero que conviene hacer aquí es revisar si alguna de las propiedades que vimos se cumple, de manera que el determinante sea 0 y no tengamos que trabajar tanto. Lamentablemente en este caso no ocurre eso y hay que calcularlo con el método de Sarrus. Entonces tenemos nuestra matriz original, vamos a copiar y pegar las primeras dos columnas. Estas primeras dos columnas las vamos a copiar y las vamos a pegar aquí al final. Tenemos 5 columnas entonces. Vamos a generar entonces ahora las diagonales. Las diagonales, acuérdate que primero se inicia en el primer elemento, el 1, 1. Bajamos en diagonal de esta forma, en la línea roja, luego la siguiente columna otra vez la diagonal en rojo y luego la siguiente columna otra vez la diagonal en rojo. Y las líneas azules comienzan con el -1 en diagonal hacia arriba, en azul, esta primera diagonal, luego en la siguiente columna subimos en diagonal y luego la siguiente columna y subimos en diagonal. Siempre son 6 diagonales, 3 de arriba hacia abajo y 3 de abajo hacia arriba. Y siempre tenemos que terminar empezamos de esta forma, empezamos en el 1, 1 y si te fijas la última diagonal termina en la esquina. Y las diagonales en azul comienzan en esta esquina y el último elemento de la última diagonal termina de esta forma. Así te vas a dar cuenta que las diagonales están bien trazadas. Y ahora vamos a aplicar la expresión de Sarrus. Primero las diagonales en rojo. Abrimos corchete, ponemos 3 por 2 por 4, más 5 por 3 por -1, más 2 por 4 por 2. Cerramos corchete, menos, y ahora van las líneas azules. Corchete, -1 por 2 por 2, más 2 por 3 por 3, más 4 por 4 por 5. Y cerramos el corchete. Vamos a hacer las operaciones dentro de este corchete, que sería 3 por 2 por 4 son 24, más 5 por 3 por -1 me queda -15, y 2 por 4 por 2 me queda más 16. Menos, abrimos el otro corchete, aquí sería -4, 2 por 3 por 3 son 18 y 4 por 4 por 5 son 80. Hacemos estas operaciones. 24 menos 15 más 16 son 25. Menos 4 más 18 más 80 son 94. Y 25 menos 94 nos queda menos 69. Este sería el determinante de esa matriz de 3×3. Y con eso entonces hemos visto en este video qué es un determinante, cuáles son sus propiedades, la notación que tiene el determinante, que siempre se pone con valor absoluto, la letra de la matriz, y hemos visto cómo calcular el determinante para matrices de 2×2 y de 3×3. En el siguiente video vamos a estar trabajando con el método de Laplace, que consiste en utilizar dos conceptos, es menores y cofactores. Eso lo veremos en el siguiente video. Por lo pronto te recomiendo practicar para encontrar el determinante de matrices de 3×3 y de 2×2.